Óptica Estela Hinchuk presenta una promoción única de Johnson & Johnson para usuarios de lentes de contacto de reemplazo diario. Mira, con la compra de 3 cajas de lentes descartables One Day AquaView Moist, la Óptica Estela Hinchuk te regala otras 3. Óptica Estela Hinchuk, 7 casas, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este abiertas todo el año. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos con el que anunciáramos al principio del programa. Sistema de seguridad social, los desafíos que supone a nivel mundial, ¿no? Porque como decíamos, acá convergen cuestiones demográficas que afectan y son transversales al mundo entero. El avance de la ciencia, la gente cada vez vive más, pero además particularmente en nuestro país tenemos un tema con ser un país de los más envejecidos de América Latina, por lo tanto eso también en lo que es la relación activos-pasivos nos genera mayores desafíos. Y por estos días se está hablando de la posibilidad efectivamente de presentar un proyecto que ponga a la edad jubilatoria de los 60 a los 65, como estaba antes, ¿no? Y en vez de 30 años de trabajo, que se tengan que computar 35 para que efectivamente puedas acceder a la prestación. Algunos entienden que eso solamente contribuiría a volver cada vez más difícil el acceso a esas prestaciones, o sea que estarían entorpeciendo cada vez más al trabajador y sobre todo al que ha transitado su vida no por voluntad entre el mundo formal y el informal, de ahí a que pueda computar 35 años capaz no llega. Otros también critican esta propuesta porque la entienden insuficiente, puesto que no serían los únicos parámetros que observar a la hora de pretender solucionar o por lo menos replanificar un sistema de seguridad social. Hay muchos otros elementos y personalmente, ¿por qué no también agregar al debate? No se puede desvincular esos parámetros y ecuaciones con lo que es el costo de vida en el país en que vivimos, ¿no? El precio de los servicios públicos. En fin, vamos a darle la bienvenida a quien nos acompaña en el programa de hoy para discutir este tema. Es el señor Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el BPS. A ustedes, ya sé que están escribiendo hace rato en la página del programa, les recuerdo por las dudas la votación que tenemos en Facebook. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con que se aumente la edad de jubilación a 65 años? ¿Sí o no? Vamos a escuchar por qué sí y por qué no. Me gustaría una reflexión así general para empezar de nuestro invitado. ¿Qué opina sobre esta propuesta concreta? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación. Pensamos que los temas de seguridad social, lamentablemente, a veces no son debatidos con el tiempo suficiente y con todos los elementos. Por lo general, justamente, aparecen este tipo de propuestas en forma aislada y no tenemos la oportunidad de discutir todos los componentes que tiene la seguridad social. Es muy difícil afirmar que postergando la edad de retiro se resuelven los problemas de la seguridad social. Que para que, digamos, haya un equilibrio en las cuentas, en este caso del Banco de Previsión Social, porque es a donde siempre se apunta, hemos visto cómo hay de repente otros institutos de seguridad social que necesitan casi la misma asistencia financiera que el Banco de Previsión Social, pero no tienen el mismo cuestionamiento y el mismo señalamiento que reiteradamente tiene el Banco de Previsión Social. Lamentablemente, esa discusión no se da en forma integral, sino que se da de a pedacitos, o sea, se da separada del resto de los problemas que tiene la seguridad social. Sobre todo cuando si se ven las gráficas de dónde salen las mayores jubilaciones y prestaciones del BPS, es ínfimo, sale mucho más de otras cajas paraestatales, ¿no? Sí, nosotros tenemos prácticamente una cobertura del 90% de toda la población y el otro 10% de la población se cubre a través de las cajas paraestatales. Tenemos Sí, pero ¿en qué montos? A eso vamos, ¿no? Bueno, pero digo, son institutos, por ejemplo, lo que se ha discutido en los últimos meses sobre la caja militar, es una cobertura mucho menor y prácticamente tiene 500 millones de dólares. Sí, se llevaría el 25% de las transferencias, bueno, ¿no? Entonces pensamos de que un instituto como el Banco de Previsión Social, donde en este momento tenemos 1.450.000 trabajadores que aportan y aproximadamente 435.000 jubilaciones, no se compara con otros institutos que tienen una cobertura mucho menor y que precisan en proporción, en porcentaje, una asistencia muy parecida a la del Banco de Previsión Social, ¿no?
Sí, casi todas han recibido subsidio, ¿no? La bancaria, incluso, que es la que maneja mejores jubilaciones. Todas. Sobre este tema, sí. lo que queremos dejar como una cosa, digamos, introductoria, de que esa necesidad de asistencia financiera del BPS no obedece a temas vinculados con la gestión del BPS. Que hay problemas dentro de la seguridad social, como tú mencionabas, sí, como la demografía, como la nueva forma de organizar el trabajo, como la introducción de la nueva tecnología en los procesos de producción, que cambian la forma justamente de la producción y la organización del trabajo, que se genera mucho más rentabilidad por parte de sectores empresariales con menos puestos de trabajo, y eso genera, mirando hacia el futuro, una preocupación muy importante, y por eso la representación de los trabajadores en varias oportunidades ha planteado que hay que discutir una reforma integral del sistema de seguridad social. Nosotros, cuando estuvimos el año pasado reivindicando una solución para los trabajadores cincuentones, dijimos, este es un paso, pero tenemos que discutir una reforma estructural de la seguridad social. Y esa reforma estructural de la seguridad social tiene que ser con diálogo. ¿Y qué incluye? ¿Qué incluiría? Y bueno, primero que, digo, está... O tal vez ni siquiera se sepa qué hacer, ¿no? Porque, digo, no es un problema exclusivo nuestro. Nosotros, primero que nada, decir que la representación de los trabajadores está en este momento abocada a discutir a la interna del movimiento sindical una batería de propuestas a partir de una agenda que nosotros pensamos vamos a tener que desarrollar y presentar en el próximo periodo de gobierno. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de octubre comienza una veda electoral, no solamente para la seguridad social, sino para cualquier propuesta que el Parlamento quiera analizar. Que no se vuelva un tema electoral, porque, claro... No creo, porque este tema nunca está en la agenda electoral. Y es raro, porque hay muchos jubilados en este país. Es raro por eso mismo. No, pero que los votos no servirían, claro que servirían. No, porque, con permiso, justamente poner en agenda este tema sería desde muchas perspectivas, no digo que sea la única ni la mejor, pero de muchas perspectivas sería fragilizar los derechos adquiridos de los jubilados. Bueno, la calle POU propone que cualquier reforma afecte a los trabajadores que recién están ingresando al mercado laboral. Es decir, que no se toquen derechos adquiridos. Igual a nadie le gusta que se metan en eso está comprobado. Bien. Recordemos la elección que pierde Jorge Valle, justamente en el 89, en el marco de la reforma electoral que juntaba el índice medio de salario a las pasividades. Que todo el sistema político lo aprobó, con la excepción de Jorge Valle. ¿Quién perdió las elecciones? Pero es muy importante decir en este tema que, como una cosa previa, tenemos que todos ponernos de acuerdo de que este tema lo tenemos que analizar con la participación de todos los sectores, y además con una agenda muy amplia, con una agenda donde nosotros no estamos, digamos, no vetamos ningún tema. Si hay que discutir la edad de retiro... Ah, no es que la están vetando, se puede discutir. No, por supuesto, digo, porque tampoco vamos a plantear en este momento una propuesta, porque sabemos, y por eso la representación de los trabajadores se está preparando para el próximo periodo de gobierno, sabemos que el año que viene es un año electoral, sabemos que el otro año es un año donde se instala el nuevo gobierno y necesita un tiempo para ordenar sus equipos, etcétera, sea cual sea el partido que gane, y por lo tanto, si se convoca un diálogo, seguramente se va a convocar para dentro de 1 año y medio, 2 años. Según el propio Astori, esto debería estar en la actividad del primer año de la nueva administración. Pero lástima que no se hizo antes, porque nosotros venimos planteando esto desde el primer día que empezó a implementarse la ley 16.713, porque en ese momento, con una posición crítica y constructiva al mismo tiempo, dijimos de que esa reforma no era la reforma que necesitaba la seguridad social. Permítanme... Y hoy estamos 23 años después discutiendo una reforma de la seguridad social. Sea o no sea... O sea que la reforma del 96 no resolvió los problemas de la seguridad social. Sea que se necesita, por ahí seguramente hay consenso, ¿no? Que la reforma tiene que ser amplia y desde varios aspectos, pero en concreto, sobre la edad
para llegar a la causal jubilatoria, sobre la cantidad de años que se computan. ¿Es mucho, es demasiado plantear 65 y 35 años? Por ejemplo, en el listado de los países con el mejor sistema de seguridad social en el mundo, el puesto número 1 tiene Dinamarca. La edad para jubilarse en Dinamarca, 67 años. La cantidad de años trabajados, 40. Es otro mundo. Es el país con los salarios más altos, lo que quieran. ¿Qué opinan? Pero eso no responde, digamos, a un voluntarismo, no es que uno tira una monedita, hace una tómbola, a ver qué edad le ponemos para que funcione el sistema. Eso responde a cálculos, lo que se llama en la jerga, cálculos actuariales, o sea, en función de los aportes hechos, de la expectativa de vida, de saber cuánto va a alcanzar ese capital más los intereses acumulados para poder sufragar las jubilaciones, se llega a una estimación, no es un tema de yo tiro una cifra por decirla. Obviamente que en Uruguay se va a tener que aumentar la edad jubilatoria, no hay ninguna duda. Si es 65, 66, 67, yo no hice los cálculos, pero se cae de Maduro. ¿Y por qué se cae de Maduro? Porque lo que está en crisis es el sistema, digamos, jubilatorio conocido como de reparto. El sistema de reparto jubilatorio se parece mucho o tiene cierta similitud con el famoso esquema Ponzi, que tiene su nombre por un estafador italiano de principios del siglo XX en Estados Unidos, que pedía plata prestada a la gente, prometía grandes intereses, los pagaba, pero con la misma plata de la gente que ponía. O sea, ese dinero no rendía, simplemente hacía una calecita. Bueno, el sistema de reparto es muy parecido a eso. ¿Por qué? Porque en la medida en que no, digamos, implica capitalizar el ahorro de cada uno para que luego la jubilación esté en función de ese capital más los ahorros, se saca plata de los que están trabajando en la actividad para pagar a los jubilados. Funciona muy bien al comienzo. ¿Por qué funciona muy bien al comienzo? ¿Y dónde te los ¿Qué otra alternativa hay entonces? ¿Pero por qué funciona bien al comienzo? Por una razón muy simple. Porque casi no hay jubilados y son todos trabajadores. Todo el mundo aporta, agarran la plata y se la pagan a los jubilados, que son poquitos. Cuando empieza a crecer el número de jubilados y empieza la tentación política de empezar a dar jubilaciones por, yo qué sé, por la ley madre y por jubilaciones anticipadas, gente que se jubilaba a los 40 años, mismo este gobierno jubiló gente sin tener los años, porque es la gran tentación de repartir, es una forma de repartir dinero. Ahí el sistema empieza a zozobrar. Y esta crisis del sistema es la crisis del sistema de reparto. Porque el sistema de reparto no tiene... ¿Y cuál es la alternativa al sistema de reparto? El sistema de capitalización. El sistema de capitalización. Porque es la única que le da sustentabilidad financiera al sistema. Lo demás es mentira. ¿Qué opinan de este lado? A mí me parece que es un tema que lo tenemos que encarar como sociedad en serio. Pero claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Y menos cercano a las elecciones. En Uruguay la expectativa de vida ha subido muchísimo. El promedio de la gente hoy, tengo entendido, 63 años la gente se jubila. El promedio de los jubilados hoy andan en 63 años. 63, 64 años. 63, 64. Y con 60 te podés jubilar, pero se jubilan con 63, 64. Tenemos un presidente que tiene más de 70 años. Tuvimos un presidente de cerca de 80. ¿De qué estamos hablando? ¿No puedes laburar hasta los 65 años y podés ser presidente con 75? Me parece que algo no está cerrando. Yo creo que hay que encarar el tema seriamente, es un costo político, por lo tanto no puede ser una cuestión de un solo partido. Es lógico que la calle Poco ahora diga, no lo toquen ahora, estamos en un año de las elecciones, ¿qué se va a meter? El plebiscito que mencionaba Alejandro recién, en el 89, 26 de noviembre del 89, cuando se fija los aumentos jubilatorios al índice medio salarios, fue el plebiscito con mayor cantidad de votos en la historia del Uruguay. Pues la gente, todo el mundo, sí, lo jubilé, sí, porque me va a tocar y yo por lo tanto quiero. Entonces, que hay que encarar como sociedad en serio este tema, no cabe ninguna duda. Que no es el año correcto para hacerlo ahora, no. Yo coincido con Astori en eso. El primer año del próximo gobierno hay que encararlo y verlo proporcionalmente. Es decir, la pirámide demográfica está cambiando. Hay que aumentar el tema jubilatorio. Y las edades jubilatorias no pueden ser como algunos militares se jubilan a los 40 años o los profesores se jubilan con menos... Sí. Bueno, pero no hay rubros que son... Pero hay que subir el tema laboral. Pero si trabajás con el cuerpo y con la fuerza de tu cuerpo, podrás vivir 100 años, pero no 100 años sos el más atlético. Llega un punto que tu cuerpo empieza a deteriorarse. Hay trabajos totalmente vinculados al cuerpo y a la capacidad del cuerpo. Perdón, pero hay situaciones especiales. Hay gente que por problema laboral tiene determinadas lesiones, lo que sea, y eso son excepciones que se contemplan. Estamos hablando de gente...
un soldado o un oficial, un coronel que se jubila con 40 años y 20 o no sé cuántos años de servicio, no me diga que se agotó cargando ladrillo. Es un verso eso, no, eso es mentira. Los profesores y los maestros se jubilan también porque es insalubre el trabajo con niños, entonces hay que jubilarlo antes. No, perdón. Yo creo que hay que subir ambas cosas. Y el otro tema también está en discusión, es siempre el tema de las AFAP. ¿Sirven o no sirven? ¿Sirven o no sirven? Entonces, todo el tiempo está entre BPS y AFAP. Vamos a poner el debate en serio. ¿Por qué dice que no nuestro invitado mientras vos hablabas? Primero porque el soldado no está integrado al BPS, porque si vamos a discutir todo el sistema de seguridad social con las distintas cajas, poner en este tema, porque no se está proponiendo por parte de ningún actor llevar a 65 años la edad de los soldados. Acá se está haciendo una propuesta para el Banco de Previsión Social. Pero no habla usted de una reforma integral, no debería incluir las cajas paraestatales. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que a veces parece que queremos discutirlo en forma integral y otras veces parece que queremos discutir solamente el BPS. Y bueno, pero es lo que usted está planteando. Cuando se habla de las AFAP, se habla de las AFAP y el BPS. Sí. No se habla de las AFAP en las otras cajas y, por favor, ¿por qué las otras cajas no quieren tener AFAP? Porque el sistema de capitalización individual ha fracasado en el mundo y porque los países que tienen sistemas de seguridad social en serio han elegido justamente basarse en los principios de la solidaridad y no en el individualismo. Porque lamentablemente en Chile tenemos jubilaciones muy bajas con un régimen puro de ahorro individual y el Estado ha tenido que introducir pensiones no contributivas para poder de alguna forma suavizar la baja de los ingresos de los jubilados. Y porque además yo hasta ahora no he escuchado, digamos, una propuesta seria sobre cómo se tiene que tratar el tema de la edad de retiro de los trabajadores, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los trabajadores que trabajan en la pesca, los trabajadores que trabajan en el campo, los trabajadores que trabajan en el servicio doméstico, los trabajadores que trabajan en la construcción, seguramente no van a ver la jubilación porque a los 65 años no van a llegar en condiciones de jubilarse. Y por otro lado, ahora se agrega, como dice el señor acá, como que fuera una ruleta, una timba, se arregla, parece que cada uno quiere agregar algo más, se agrega postergar de 30 a 35 la cantidad de años de trabajo. Y lamentablemente ya en el 2008 discutimos esto y solamente el 20% de los trabajadores reunía 35 años y la mayoría de los trabajadores se jubilaba a los 70. Pero ¿y no es mejor atacar la informalidad que quedarnos en ese argumento? Por supuesto. Ahí empezamos a ver otros temas que tenemos que discutir. Por ejemplo, yo quiero discutir todo. Quiero discutir lo que tú decías, la informalidad, un 20% de informalidad. Atrás de esos trabajadores informales hay empresarios que contratan a esos trabajadores y no aportan a la seguridad social. Yo quiero discutir porque hay en el siglo XXI exoneraciones que se aprobaron a principios del siglo XX. Luego de todo este tiempo que ha pasado, ¿esas exoneraciones se justifican o no se justifican? Exoneraciones de aportes patronales. Tenemos 167 millones de dólares, que es lo que cuantificamos las exoneraciones de aportes patronales. Pero cuando se dice que la asistencia financiera proyectada para el año que viene son de 800 millones, no se aclara que hay 167 millones que vienen de ahí, que corresponden a los aportes que no se realizan por parte de sectores de actividad que no estoy proponiendo eliminarlas, estoy proponiendo transparentar de que toda la asistencia financiera que necesita el BPS no es digamos, producto de la demografía solamente, no es producto... Sí, es contener todas las cartas a la vista. De lo que están analizando, ¿no? ¿Alejandro? No, acá me parece muy interesante el intento de hablar de estos temas desde una perspectiva lo más global posible. Global incluso aludiendo al globo planeta. Hoy vos insinuabas que de verdad el mundo se está haciendo preguntas. Lo que sí parece que hay asuntos que, primero, que existían tal como existían, el de la, digamos... solidaridad intergeneracional, tal como existió hasta mediados, 3/4 partes del siglo pasado, tal como existía en ese rigor, parece ya no dar. Del mismo modo que tampoco da el que alguna vez surgió genuinamente, me parece bien, ¿no? Como la panacea y es la capitalización individual, que esa en mayor corta distancia de vida ha demostrado que no es eficiente. Probablemente hay que encontrar cosas mixtas. Se habló en su momento que el proyecto de Uruguay tenía cuestiones mixtas. Yo voy a recordar una cosa a propósito de lo que dice la calle Pou, que yo estoy de acuerdo, que dijo muy bien cuando hizo, más allá de su intención electoral, me parece que es justo, y eso hay que decirlo. Digo, no podemos abordar cambios
en la edad de retiro con personas que ya están trabajando porque es cambiarles las reglas del juego a mitad del periodo. Bueno, yo lo recuerdo que en el 96 fue eso lo que ocurrió. Los trabajadores estábamos trabajando y en mitad del periodo nos cambiaron las reglas del juego. Yo celebro ahora que la nueva generación de gobernantes, si quieren cambiar algo, sepan que eso no se debe hacer, ¿verdad? Bien, Vero. Yo creo que hay que hacer un análisis exhaustivo y dejar de lado algunos mitos, ¿no? Recién García decía, los docentes se jubilan y podían seguir trabajando. Hoy hablaba con una docente y me mostraba su recibo de salario y me decía, mira, tengo acá, bueno, vamos a suponer que 20.000 pesos por lo que cobro por horas docentes, pero luego tengo la partida de esto, la partida de esto otro. Por estas partidas especiales yo no aporto. Entonces, si yo realmente me jubilara a los 60 con 30 años de trabajo, me jubilaría con la mitad del dinero que cobro mensualmente. No lo puedo hacer. Me voy a jubilar con 40 años de trabajo a los 70 años o a los 60 y pico. Entonces, vamos a analizar en serio los números. Hay mucha gente que está trabajando, muchos años más ya en la realidad. El asunto es que yo escuchaba al director de República FAP, si no tengo malentendido, decir que no alcanzaría con estos cambios. No alcanza con decir, vamos a trabajar todos hasta los 65 con 35 años de trabajo en el caso de las mujeres. Entonces me parece que hay que analizar seriamente otros elementos. También me preocupa lo que ha sido el cambio en el mercado laboral. Hemos perdido por lo menos 50.000 puestos laborales en estos últimos meses y esos son cotizantes que se pierden. Entonces, ¿cuál va a ser también ese escenario? El tema de la informalidad, la creación de puestos de trabajo, porque por más que modifiques los años y la cantidad de trabajo, si tú no tenés un modelo económico que crea fuentes laborales y nuevos cotizantes, está complicado. Bien, después tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, hay números que tienen cierto margen, ¿no? Pero hay otros que no, ¿no? ¿Cuánto aporta, cuánto es la contribución del empleador? ¿Cuánto es la contribución que hace el trabajador? ¿Y cuál es la tasa de reemplazo que viene a ser lo que vos decías hoy? Claro, te jubilás y ya pasás a ganar la mitad de lo que... Bueno, pero hay números que son más universales. La tasa de reemplazo, en eso se supone que estamos bien, no sé. Pero ¿qué pasa con lo que aportamos empleadores, trabajadores? ¿Qué cintura hay para mover esos números y esos parámetros? A la vuelta.